La verdadera noche de Iguala, capítulo 4. La primera operación de encubrimiento. El sol ha despuntado en Iguala. Pasada las 9 de la mañana del 27 de septiembre, efectivos del 27 Batallón de Infantería, bajo el mando del teniente Jorge Ortiz Canales, reportan al Ministerio Público Estatal que en la calle Industria Petrolera, donde está el C4 de Iguala, se encontró un cadáver masculino con playera roja tipo polo, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos con negro y gris. El agente del ministerio llegó minutos después. El occiso estaba boca arriba. Según el acta de levantamiento, tenía el rostro desollado y un ojo estaba a 35 centímetros del cuerpo, que tenía los pantalones enrollados debajo de los glúteos y estaba visiblemente golpeado en el tórax y en los costados abdominales. Los peritos advirtieron rápidamente que el homicidio no tuvo lugar ahí y que el cuerpo había sido movido de su posición original. Fue identificado como estudiante y sus familiares dijeron que su nombre era Julio César Mondragón. No había desaparecido del camión Estrella de Oro en la calle Juan N. Álvarez ni Estrella de Oro frente al Palacio de Justicia, sino que huyó de la balacera ocurrida después de la medianoche en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico Norte. En la necropsia quedó claro que los cortes en su cara y cuello fueron realizados con un cuchillo y las lesiones en el torso con un objeto plano y rectangular, probablemente una tabla. Pero lo que mató a Julio César fueron los golpes que le fracturaron el cráneo. De acuerdo con el perito Carlos Alatorre, la hora de su muerte fue entre las 0:45 y las 2:45, es decir, fue asesinado en Iguala cuando el ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal tenían la ciudad bajo su control. Esa mañana, el gobernador Ángel Aguirre, cercano al presidente Peña Nieto y al secretario de Gobernación Osorio Chong, declaró que se actuaría con todo el peso de la ley contra los autores de los ataques. Condeno enérgicamente los hechos ocurridos en Iguala, afirmó, y dijo que ya había enviado a sus funcionarios a investigar los acontecimientos, aunque su verdadera intención era muy distinta. El mismo día, en una precipitada conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, y el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dieron a conocer información del caso en todo lo concluyente. También estuvieron presentes el subprocurador de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Ricardo Martínez Chávez, el secretario de Salud, Lázaro Mazón, y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Leonardo Vázquez Pérez. Tras hacer un recuento de heridos y muertos, así como de las medidas tomadas hasta el momento por el gobierno de la entidad, a juzgar por las palabras de Blanco Cabrera, las desapariciones y tiroteos cometidos la noche anterior parecían un caso fácilmente resuelto. Lo que tenemos nosotros acreditado es que hubo un apoderamiento de distintos autobuses, que la policía municipal se dio a la tarea de detener a estos muchachos y que incurrieron en un uso excesivo de la fuerza, señaló. La primera declaración oficial tras los ataques era esa conjetura, ya dirigida a responsabilizar a la corporación de Iguala. El fiscal agregó que, de acuerdo con los primeros informes, los alumnos tomaron 2 autobuses de pasajeros en una terminal para llevárselos a una actividad y que los agentes municipales de Iguala los persiguieron a tiros con armas largas, por lo que fallecieron 6 personas, 3 estudiantes, una mujer que viajaba en taxi, un jugador de avispones y el chofer del autobús donde viajaba el equipo. Blanco Cabrera aseguró que a la altura de Santa Teresa se recogieron casquillos calibre .223 del arma R-15, del tipo que utilizaban los policías municipales. Sin embargo, omitió adrede el resto de los cartuchos percutidos encontrados en los lugares donde se perpetraron los ataques. Con esto claramente apuntó a los policías municipales de Iguala como responsables de los hechos.
Para mostrar la eficacia de la Fiscalía, su titular dijo que 200 policías municipales de Iguala ya habían sido desarmados esa mañana y que a partir de entonces el ejército y la policía del estado asumían el control de la demarcación y se encargaban de la seguridad. Blanco Cabrera informó que hasta ese momento se reportaban como desaparecidos a 57 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y que ese día se habían realizado sobrevuelos en helicópteros y recorridos a pie para buscarlos. Cerró con la consigna de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía, la Policía Federal y la PGR estaban en Iguala para proteger a los ciudadanos. La noticia sobre la masacre de estudiantes en Iguala se hizo viral en las redes sociales y se difundió rápidamente a través de las agencias internacionales de noticias. La barbarie que denotaba el asesinato y desollamiento del rostro de la persona identificada como Julio César Mondragón despertó rápidamente la protesta. Los normalistas volvieron a movilizarse de inmediato y esto fue crucial para que esa masacre no fuera una más en la cotidianidad del México violento, del Guerrero Rojo, sino un parteaguas que marcaría la historia reciente del país y exhibiría el rostro del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya marcado por otro trágico escándalo ocurrido hacía 3 meses. La sombra de Tlaxtlaya. La madrugada del 30 de junio de 2014, una bodega en el pequeño poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlaxtlaya, Estado de México, fue el paredón donde fueron ejecutadas extrajudicialmente 22 personas, un adolescente de 15 años y 21 hombres. Los hechos ocurrieron a las 5:30, según la versión que dio el mismo día La Sedena, cuyo titular es Salvador Cienfuegos. Se afirmó que los decesos ocurrieron en el marco de un operativo realizado por el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar para desmantelar un supuesto laboratorio clandestino de drogas. Según la dependencia, cuando los militares llegaron al lugar fueron agredidos por un grupo de hombres fuertemente armados. Los soldados repelieron el fuego y en el combate resultaron muertos 22 civiles y herido un militar. El ejército dijo que se aseguraron 38 armas, 112 cargadores y liberaron a 3 mujeres, que el grupo armado mantenía secuestradas extrañamente. También quedaron detenidas por la autoridad. Después de una semana, una de las secuestradas obtuvo su libertad y eso cambió el rumbo del caso. En las primeras noticias que difundieron los medios de comunicación, se afirmó que los atacantes eran del grupo criminal Guerreros Unidos, del cual poco o nada se sabía. El levantamiento de los cadáveres y el análisis parcial de la escena del enfrentamiento corrió a cargo del gobierno de Uribiel Ávila, sucesor de Peña Nieto en la gobernatura del Estado de México. Presuroso, el 1 de julio, Ávila declaró a medios que el ejército, en legítima defensa, abatió a los delincuentes, a quienes describió como una banda de secuestradores. Con la línea informativa ofrecida por la Sedena, el caso parecía cerrado, pero en los primeros días de julio salió a la luz otra versión. La agencia de noticias Associated Express cuestionó en un reportaje publicado el 3 de julio que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento con los soldados y señaló que la fachada de la bodega solo presentaba agujeros de entrada correspondientes a 6 disparos. Las manchas de sangre y los orificios de la bala en los muros de hormigón, observados por periodistas de AP 3 días después del tiroteo, plantean interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara. La bodega en la que fueron encontrados muchos de los cadáveres no tenía muchas evidencias de que el enfrentamiento fuera prolongado. AP detalló también que por dentro, en las paredes de la bodega, había 5 marcas que seguían el mismo patrón, 1 o 2 agujeros de balas cercanos y rodeados por una salpicadura de sangre, aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron 1 o 2 disparos a la altura del pecho. En respuesta, el gobierno del Estado de México afirmó que no había indicio alguno sobre una posible ejecución y que
Por el contrario, se hallaron elementos balísticos para concluir que efectivamente hubo un fuego cruzado. No obstante, la administración de Uribiel Ávila clasificó como secreto de Estado las autopsias de los 22 fallecidos en el lugar. El 17 de septiembre, AP dio a conocer el testimonio de una mujer que fue testigo de la ejecución de 21 personas a manos de los militares. Al día siguiente, el reportero Pablo Ferri publicó en la revista Esquire un reportaje que terminó por dar la vuelta al caso. Testigo revela ejecuciones en el Estado de México. Era el encabezado. La testigo presencial narró una historia muy distinta a la oficial. Solo una persona murió en un tiroteo con los soldados. Los 21 restantes se rindieron y fueron ejecutados en un muro de la bodega usado como paredón. Ellos, los militares, decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces, los soldados dijeron: ¿no que muy machitos? ¿Hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos? Así les decían los militares cuando ellos salieron de la bodega. Todos salieron, se rindieron, definitivamente se rindieron. Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que esos perros no merecen vivir. Luego los paraban así en hilera y los mataban. Estaba un lamento muy grande en la bodega. Se escuchaban los quejidos. Narró a Ferri la mujer, una de las 3 supuestamente secuestradas. Ella negó que estuviera cautiva. Especificó que para ultimar a la menor, llamaba Erika. Los efectivos primero le dispararon en una pierna y luego la ultimaron con tiros en el pecho. Explicó que los soldados usaron guantes para manipular los cuerpos e incluso para poner de pie a algunos y ejecutarlos contra la pared, lo que revela que se trató de una operación de exterminio para la que ya iban preparados. 7 días antes de la masacre en Iguala, la Sedena insistió en un comunicado en el que el ejército repelió una agresión armada en Tlatlaya. Esa dependencia es la más interesada en que ese incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea estamos obligados a conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas, señaló la dependencia. No obstante, la presión de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Amnistía Internacional, la CNDH y otras organizaciones defensoras de derechos humanos se volvió insoportable para el gobierno de Peña Nieto. Todas esas instancias exigían una investigación profunda de los hechos. José Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, afirmó que de confirmarse las versiones de AP y Esquire, nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres de México. La Procuraduría General de la República está ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta a este tema, respondió evasivamente el presidente Peña Nieto el 2 de septiembre a AP. 3 días después, para detener los cuestionamientos, la Sedena dio a conocer la detención de 8 militares acusados de las ejecuciones. El gobierno de Peña Nieto estaba pagando un costo político no solo por los abusos castrenses, sino por toda la operación realizada por el Estado para ocultar la verdad de lo ocurrido en Tlatlaya. Descubierto el engaño del gobierno, el 26 de septiembre Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, intentó minimizar los hechos ante el Congreso. Si sucediera que hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del Ejército Nacional, será la excepción, porque tenemos un gran ejército, dijo el encargado de la política interna. Sus palabras fueron puestas a prueba en pocas horas. Un día después, ocurrió la masacre en Iguala. Manipulación intencional.
El 29 de septiembre, el fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, soltó más información a los medios de comunicación sobre la noche de Iguala. Volvió a dirigir toda la atención hacia las autoridades municipales. Según todas las evidencias, la policía municipal accionó sus armas contra 3 autobuses que estaban en manos de estudiantes antes de asesinar a 3 de ellos. En un segundo incidente dijo: es indudable, creo yo, que existió uso excesivo de la fuerza. Ante los rumores de que grupos paramilitares habrían sido los atacantes de los estudiantes y los jugadores del equipo Avispones, Blanco Cabrera aventuró que pudieron ser miembros de la delincuencia organizada, porque en las escenas de los crímenes se encontraron cartuchos de fusiles automáticos AK-47. Aseguró que unos testigos describieron a los pistoleros: son personas vestidas de negro, con capuchas, que se transportaban en camionetas negras debido a los calibres. No descartamos que hayan sido de la delincuencia organizada. Afirmó que personal de la Fiscalía buscó a los estudiantes desaparecidos en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y en la base de la Policía Municipal de Iguala, pero sin encontrar pistas. El mismo día 29, tras 2 de silencio, el secretario Osorio Chong apoyó la línea del gobierno de Guerrero al afirmar que le parecía de verdad increíble la actuación de algunos elementos policíacos que se dio en el contexto del informe de la presidenta del DIF municipal. Los gobiernos estatal y federal habían echado a andar la estrategia para atribuirle toda la responsabilidad de los acontecimientos al empresario joyero José Luis Abarca, entonces presidente municipal de Iguala, y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Osorio Chong afirmó que el gobierno federal nunca tuvo conocimiento de lo que ocurría y que era necesario determinar cómo o de dónde surgió la indicación, si es que la hubo, de enfrentar a balazos una manifestación civil. Igual que la Sedena en el caso de Tlatlaya, dijo que el primer interesado en aclarar los hechos era el Estado. Al frente de la recolección de pruebas y testimonios, elementos claves de cualquier investigación, quedaron 3 hombres de negro: historial, el procurador o fiscal general del Estado Iñaki Blanco Cabrera, el subprocurador de control y procedimientos Víctor León Maldonado y el subprocurador jurídico y de atención a víctimas Ricardo Martínez Chávez. Los 3 llegaron la noche del 26 de septiembre a Iguala para hacerse cargo de la indagatoria. Negros historiales. Víctor León Maldonado tiene más de 27 años trabajando en el gobierno en áreas de procuración de justicia y se ha ganado la reputación de fabricar acusaciones. Quienes lo conocen lo describen como el típico burócrata, con poca iniciativa propia, pero siempre dispuesto a obedecer a sus superiores, con quienes fácilmente desarrolla una buena relación gracias a su actitud servicial. De 1987 a 2008 trabajó en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General Judicial del Distrito Federal. En 2008 ingresó a la PGR como asesor y el 1 de noviembre de ese mismo año fue nombrado coordinador general por la titular de la CIEDO, Marisela Morales. Según información de la Secretaría de Función Pública, al haber pertenecido León Maldonado a la Procuraduría Capitalina de 1987 a 2008 y Marisela Morales de 1993 a 1997, ambos habrían trabajado juntos al menos durante 4 años. En 1997 ella fue invitada a trabajar en la PGR, donde comenzó su ascendente y controvertida carrera. A mí me trajo la maestra y estoy agradecido con ello, solía decir León Maldonado sobre su estancia en la CIEDO, aclarando así dónde estaba su lealtad. Hablaba sin reservas del jugoso salario y las prestaciones que todo burócrata sueña obtener, pero sobre todo no soltar. En 2008 y 2009, cuando Morales fue titular de la CIEDO y León Maldonado su coordinador general, ocurrieron 2 de los casos más escandalosos de fabricación y manipulación de expedientes criminales en el gobierno del presidente Felipe Calderón. Junto con otros funcionarios, en 2008 León Maldonado armó las causas contra servidores públicos federales acusados de haber trabajado para el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, entre ellos extitular de la CIEDO, Noé Ramírez Mandujano,
A la maniobra se le llamó Operación Limpieza. Después de 4 años en prisión, Ramírez Mandujano y otros detenidos, como el comisario de la Policía Federal Javier Herrera Valles, fueron absueltos y se descubrió que se usaron testigos protegidos para imputarles cargos falsos. Al año siguiente, León Maldonado repitió la misma fórmula, ya que como coordinador de la Subprocuraduría, 2 meses antes de las elecciones federales intermedias del sexenio de Calderón, en un aparatoso operativo policíaco de la PGR, detuvo a más de 30 funcionarios en Michoacán, que entonces gobernaba el perredista Leonel Godoy. Se difundió ampliamente la aprehensión de 11 alcaldes, jefes de policía, un juez y funcionarios estatales, incluido el entonces subprocurador estatal Ignacio Mendoza, todos acusados de tener vínculos con cárteles de la droga, principalmente con los caballeros templarios. El caso fue conocido como el Michoacanazo y tuvo el objetivo de favorecer al PAN en el proceso electoral federal y dañar la imagen del PRD, pero la maniobra no funcionó electoral ni judicialmente. Después de un año, todos los acusados salieron libres, con un amparo o con sus sentencias absolutorias, dado que las acusaciones de delincuencia organizada eran falsas. Los testigos de cargo usados por León Maldonado recibían dinero a beneficio del asiedo e improvisaron testimonios para incriminar a quienes se les indicó. Sus dichos nunca se sustentaron en otras pruebas. Víctor León Maldonado directamente fue quien me interrogó cuando me presenté a declarar y fui arrestado. Él estuvo directamente a cargo de la investigación, enfatizó en entrevista para esta investigación Ignacio Mendoza. El subprocurador michoacano fue liberado en septiembre de 2010 por una sentencia absolutoria. En enero de 2010, Iñaki Blanco Cabrera, quien ya había trabajado para la PGR en 2001, fue invitado por Marisela Morales a trabajar en la Siedo. Primero fue coordinador general y luego titular de la Fiscalía contra el Secuestro. Ahí conoció a León Maldonado. Quienes conocieron a Blanco Cabrera en esos puestos lo describen como un funcionario gris que toleró muchos abusos en falsos casos de secuestro que abrieron antes de su llegada, pero que él ayudó a apuntalar, con lo que mantuvo a persona inocente en la cárcel. Tal fue el caso de Florence Cassés, la ciudadana francesa a quien en 2005 se le fabricaron desde su detención hasta los testimonios de las personas que supuestamente secuestró. Blanco Cabrera laboraba en la PGR cuando afirmó que tenía pruebas y evidencias sobre los delitos de Cassés. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de la francesa por violaciones al debido proceso. Al frente de la Fiscalía Antisecuestros, Blanco Cabrera sirvió a los intereses de María Isabel Miranda Torres para sustentar el caso del supuesto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, con pruebas y documentos falsos, además de declaraciones obtenidas bajo tortura. Se incluyeron pruebas sembradas en la supuesta escena del crimen y un acta de nacimiento de Hugo Alberto, que lo registraba como hijo biológico de José Enrique Wallace, cuando su progenitor en realidad era Jacinto Miranda Jaimes, un dato fundamental en la resolución del caso. En diciembre de 2010 fue detenido en el Estado de México Juan Jacobo Tagle, acusado del supuesto homicidio y a quien se obligó a declarar contra sí mismo y sus presuntos cómplices en la captura y tortura. Acusó Tagle ante un juez y la CNDH. Estuvo presente Isabel Miranda, quien actualmente dirige la organización no gubernamental Alto al Secuestro y ha sido señalada de promover la ilegalidad y la no defensa de las víctimas. Mediante la fabricación de pruebas y testimonios, la Fiscalía Antisecuestros de Blanco Cabrera encarceló a Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda Lomelín, César Freire y Juan Jacobo Tagle, así como a Alberto y Tony Castillo. El 1 de enero de 2011 se sumó a la Subprocuraduría un nuevo integrante, Ricardo Martínez Chávez, quien había sido abogado particular de Miranda Torres. Trabajó en la PGJDF en 2001 y 2000, en la misma época que León Maldonado. Su paso por la PGR fue breve, pero le permitió fortalecer la relación con Blanco Cabrera, que inició
mientras Martínez Chávez representaba a Miranda Torres ante la Procuraduría en el caso de su hijo. Marisela Morales y sus colaboradores dejaron en Lasiedo una estela de corrupción y abusos, pero ni ella ni su equipo fueron sancionados. Al contrario, Felipe Calderón la nombró Procuradora General en abril de 2011 y 4 meses después ella designó a Blanco Cabrera como delegado de la dependencia de Guerrero, puesto desde el que estuvo involucrado en la investigación del ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En la autopsia México-Acapulco, el 12 de diciembre de 2011, cuando fueron asesinados Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera. El nuevo delegado de la PGR y la oficina de Marisela Morales recibieron información clara de todas las vejaciones cometidas por las autoridades de Guerrero y la Policía Federal contra los normalistas, como muestra el ya citado documento Temas Especiales Actuales, con fecha de marzo de 2012 y entregado a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad. Pero las autoridades estatales y federales que participaron en la represión y en los asesinatos de estudiantes quedaron impunes. Su encubrimiento fue recompensado. En julio de 2012, Blanco Cabrera fue invitado por Aguirre Rivero a formar parte de su administración, primero como subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos. Después lo nombró subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales. Y en junio de 2013 asumió el cargo de fiscal general. Una vez en su puesto, invitó a trabajar con él a sus viejos compañeros de Siedo, Víctor León Maldonado y Ricardo Martínez Chávez, triada que resultaría nefasta para la impartición de justicia en la entidad. En 2013, Martínez Chávez pasó de ser funcionario de la PGR a abogado del empresario Alejandro Iglesias de Rebollo, dueño de una cadena de antros de table dance y de la discoteca Lobo Hombo, que se incendió en octubre de 2000, con un saldo de 22 personas muertas. En julio de ese año, a petición de la Procuraduría Capitalina, policías de la Ciudad de México y de la Policía Federal llevaron a cabo un operativo en el Table Dance Cadillac, de Iglesias Rebollo, donde descubrieron una red de trata y explotación sexual de mujeres mexicanas y extranjeras, incluidas menores de edad. Según un reportaje de la periodista San Juana Martínez en el portal de noticias, sin embargo, los testimonios de las víctimas a las autoridades y medios de comunicación revelaron el horror. Violaciones tumultuarias por parte de los clientes, entre ellos políticos, policías y empresarios, sexo forzado con empleados del antro, desde el gerente hasta los guardias e incluso homicidios. Como abogado de Iglesias Rebollo, Martínez Chávez fue acusado de amenazar a 46 mujeres que eran forzadas a trabajar en ese bar para obligarlas a retirar las denuncias por los abusos que padecieron. Excelsior, 9 de julio de 2013. De las 46 rescatadas, solo 17 declararon a la PGJDF que fueron explotadas sexualmente, pero que se retractaron al recibir las advertencias. Incluso el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza confirmó las amenazas, pero estas quedaron impunes porque ninguna de las víctimas se atrevió a denunciar a Martínez Chávez ni al dueño del Cadillac. Las primeras acciones. Los primeros en arribar a las escenas del crimen la noche del 26 de septiembre de 2014 fueron Blanco Cabrera, León Maldonado y Martínez Chávez, y desde el comienzo torcieron la investigación. Ocultaron información clave y manipularon pruebas, como los viejos tiempos. Un mes después, el 29 de octubre, cada uno contó su versión en su declaración ministerial ante la PGR, las que están contenidas en la causa penal 1-2015-2. Víctor León Maldonado dijo que fue el primer funcionario de la Fiscalía General de Estado al llegar a Iguala. Entre las 23 horas y las 23:30 le informaron que había unos lesionados, al parecer eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Añade que, debido a la trascendencia de esos hechos y a que no sabíamos qué era lo que ocurría, por instrucciones del procurador nos trasladamos a Iguala. Cuando pasó por el cruce de Santa Teresa vio un camión impactado contra un árbol en una cuneta,
pero no había nadie cerca del vehículo, que tenía todas las luces apagadas, por lo que ir solo con 2 acompañantes no se me hizo prudente detenerme en dicho lugar. Por las horas que menciona, el ataque acababa de ocurrir. Declaró también que 20 metros más adelante vio 2 vehículos de la Policía Federal y un taxi detenido y con las portezuelas abiertas. Después de identificarse, les preguntó a los federales qué había pasado y la respuesta fue muy general. Me refieren que no sabían, pero que al parecer varios sujetos habían baleado el taxi y privado de la vida a la mujer. En ese momento llegaron 2 unidades del ejército y él condujo a los soldados hacia el autobús chocado. Cuando llegaron, un grupo de personas descendió de la unidad. Dijeron que eran un equipo de fútbol y que había heridos. Añadieron que los habían interceptado un grupo numeroso de sujetos encapuchados que les efectuaron disparos. Recuerdo que nos dijeron que los dejaron porque les gritaban que eran futbolistas. Entonces, declara, hizo el llamado a las ambulancias a través del número de emergencias 066. Asimismo, continúa, por versiones de los federales y del ejército, nos enteramos de que había habido balaceras en diversas calles de la ciudad de Iguala. Al llegar a la ciudad hizo un recorrido por las calles y en el periférico norte encontró a 2 personas muertas y 3 camiones de pasajeros baleados. Un grupo de personas que dijeron ser estudiantes de la Raúl Isidro Burgos le relataron que habían sido agredidos por elementos de la policía municipal y que varios compañeros para salvarse se habían dispersado y refugiado en distintos lugares. Apenas a esa hora, dijo, se acordonó el área, se hicieron las diligencias necesarias para la preservación del lugar de los hechos, recolección de evidencias y el levantamiento de los cuerpos. Es decir, que estaba presente cuando el agente del Ministerio Público Cuenca Salmerón realizó sus diferentes diligencias. Según León Maldonado, fueron policías ministeriales los que hicieron la búsqueda de los estudiantes escondidos y hallaron aproximadamente a 30. En tanto que Blanco Cabrera encargó a Martínez Chávez acudir a la base de la Policía Municipal de Iguala. León Maldonado coordinó la toma de declaraciones de los avispones y de los heridos en el Hospital General. Enterándome que ya tenían en el batallón de la Policía Estatal asegurados a diversos elementos de la Policía Municipal, mismos que habían sido desarmados. Afirmó que los estudiantes identificaron a los policías en fotografías que se les mostraron. Si mal no recuerdo, fueron 6 normalistas los que reconocieron a 19 elementos, especificó. Siempre en la versión de León Maldonado, Blanco Cabrera ordenó entonces de inmediato hagan detenciones. Víctor, no quiero errores. La situación se tornó tensa en el Centro Regional de Adiestramiento Policial Crápol del gobierno estatal. Los policías estaban muy agresivos y había personas afuera que exigían a gritos su liberación. El responsable de la averiguación previa fue el agente del ministerio que hizo el pliego de consignación con el apoyo de un asesor del procurador Jesús Villalobos. En el desempeño de mi cargo me fui enterando de que había grupos delincuenciales operando en el estado, entre ellos los Rojos y los Guerreros Unidos, acota el funcionario en su declaración ministerial. Por su parte, el subprocurador Ricardo Martínez Chávez señaló en su propia declaración ante la PGR que a las 23 los llamó por teléfono Blanco Cabrera. Me dijo que había reportes de disturbios en Iguala, que la información era confusa, comenta, que en realidad el fiscal general de Guerrero ya tenía corroborado lo que sucedía por medio del CISEN. Martínez Chávez llamó al final regional Marco Antonio Vázquez Flores, quien le informó que se decía que unos estudiantes de Ayotzinapa habían disparado contra policías y a su vez los policías contra dichos estudiantes, pero que esto era un rumor, ya que no tenía una denuncia formal ni tampoco sabía las lesiones en los hospitales. Uno de los 2 mintió. Desde las 23 la Fiscalía Regional abrió la primera averiguación previa a partir del reporte de heridos en Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo. Recuerdo que en esa noche en particular estaba un aguacero, refirió Martínez Chávez. Aproximadamente 2 kilómetros antes de llegar a Iguala vimos muchas luces de policías federales y uno de mis escoltas me gritó que ahí estaba el otro subprocurador y un camión. Se detuvo en ese lugar donde observó a León Maldonado
que pedía ambulancias. Vi gente del ejército y a un montón de jovencitos que estaban mojándose y algunos llorando. Recuerdo que uno de ellos se quiso mover hacia el camión, que estaba como a 5 metros, y el militar le gritó: «No te muevas». Entonces declara Martínez Chávez, y yo creo, porque vi los camiones, que los confunden con los Ayotzinapos. Un testigo de asistencia del Ministerio Público que acompaña a Martínez Chávez afirma que cuando llegaron al cruce con Santa Teresa a las 0:40 vio el camión de los avispones volcado y a varios menores de edad parados en la carretera. Ya estaban ahí los militares, policías federales y el subprocurador León Maldonado. Estaba lloviendo y ni los elementos del ejército ni la policía federal le habían brindado apoyo a las víctimas, afirmó dicho testigo en su propia declaración ministerial que rindió ante la PGR el mismo día que los 3 funcionarios de la Fiscalía. Martínez Chávez narró que se llevó a casi todos los jugadores de avispones a la Fiscalía de Iguala en su vehículo y en él sus escoltas. En aquella oficina solo encontraron un agente del ministerio y 2 policías, por lo que pidieron apoyo de más personal para formar declaraciones de todos los jóvenes y de sus familiares. Posteriormente, Blanco Cabrera llamó por teléfono al subprocurador para darle indicaciones. Me dicen que participaron policías municipales. Si no hacemos rápido las pruebas, no se podrá castigar a los probables responsables. Busca la manera de que les hagan las pruebas de Harrison, el comparativo de balas, y que se entreguen las armas. ¿Quieres que los desarme?, preguntó Martínez Chávez al fiscal general. No estés jugando, respondió este. Fue entonces cuando el fiscal regional Vázquez Flores llamó por teléfono al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y le pidió que presentara en menos de 5 minutos. Flores no huyó, sino que fue inmediatamente a la fiscalía de la ciudad. Al explicar por qué no detuvo enseguida a Flores Velázquez, el subprocurador Martínez afirmó: no había denuncias, no había testigos presentes de los hechos, es más, no había flagrancia ni pruebas periciales que en ese instante nos dijeran qué había pasado, y quiero aclarar que ni en ese instante ni en las siguientes horas. ¿Qué pasó?, le preguntó Martínez Chávez al jefe policíaco. Sé que vinieron unos Ayotzinapos, hubo un conflicto en el Zócalo después del informe de la primera dama, hubo disparos y sé que hubo persecuciones, pero no me consta, ya que hasta el momento no tengo un reporte oficial ni tampoco usé radio para entenderme de qué estaba pasando, respondió Flores. Hay en la carretera 2 muertos, de estos niños de los avispones, y creo, de acuerdo a lo que tú dices, que pudieron haber sido policías municipales. ¿Cuáles? Tú debes saber, no yo. ¿Qué propone?, dijo Flores Velázquez en tono cooperador. Que voluntariamente los presentes a todos, incluyéndote, para que se les hagan las pruebas de balística a sus armas, las pruebas de Harrison y todas aquellas que sean necesarias para deslindar responsabilidades. Como prueba, la primera arma que quiero poner a disposición es la mía, respondió inesperadamente el jefe policiaco. El subprocurador le dijo que no, porque debían entregar todas al mismo tiempo. No obstante, Felipe Flores sacó su pistola, le quitó el cargador y se la entregó a un escolta del funcionario estatal. La mayoría de las armas de la Policía Municipal de Iguala estaban en la base y allá se dirigieron. Llegaron pasada la medianoche y reunieron a los policías municipales, aproximadamente 10. Por favor, obedezcan, el subprocurador ordenó Flores. Aquí su jefe pide que voluntariamente entreguen sus armas para periciales y que ustedes comparezcan a que se realicen las pruebas para deslindar responsabilidades, les dijo Martínez Chávez según su propia versión. Los policías pusieron sus armas sobre una mesa y les quitaron los cargadores frente al subprocurador, sus 5 escoltas y su agente de ministerio. Los funcionarios del gobierno estatal eran menos que los policías. Esos o Flores pudieron negarse o enfrentarse con ellos, pero no lo hicieron, mostrándose dispuestos a ser investigados. Incluso Flores observó que la base municipal no tenía espacio suficiente para que se presentaran los elementos de turno a entregar sus armas y sugirió que se trasladaran a la base policial federal ubicada a la entrada de Iguala. Martínez Chávez salió de la base policíaca municipal para atender un reporte de lesionados en el hospital del ISSTE. Mientras tanto, policías ministeriales del estado se quedaron en la base de los municipales con Felipe Flores,
quien se ocupó de buscar los documentos de su personal, así como de sus vehículos y armas. Cuando Martínez Chávez estaba en el hospital, recibió una llamada telefónica del fiscal regional Vázquez Flores. Me decía que se tenía reporte de personas muertas por disparo de arma de fuego en el periférico norte, por lo que me trasladé a buscar ese lugar. Y de repente vi a gente del ejército y a un periodista junto a un camión. Si no mal recuerdo, era de pasajeros, y vi que estas personas hablaban con los periodistas y a lo lejos vi al licenciado Víctor León, quien es el otro subprocurador. Entonces se le acercó el estudiante David Flores Maldonado, quien le dijo que era uno de los dirigentes del Comité de Lucha de la Normal de Ayotzinapa. Después me enteré de que le decían La Parca, peculiar apoyo por un líder de estudiantil. Prosigue el subprocurador jurídico. Me dijo que del lado izquierdo de la calle estaban 2 personas muertas y estaba su camioneta tipo van y otros vehículos, y que estaban 3 camiones que habían sido motivo de 2 agresiones en ese lugar. En la primera él no estuvo, pero en la segunda sí, y que quería ver si los 2 cadáveres eran de sus amigos. Le dije que esa era una escena del crimen, que no podía acercarse porque me podía contaminar las evidencias, pero que desde lejos podía verlos, lo cual hizo, y en un primer momento me dijo que no los conocía, pero inmediatamente fue a los medios y empezó a dar una conferencia diciendo que eran estudiantes de Ayotzinapa y que habían sido muertos por policías municipales. Martínez Chávez agregó La Parca. En ese instante me dijo que tenía audios de que había pasado, videos, y que tenía el número de las patrullas municipales que habían intervenido y de su mano porque los traía escrito. Recuerdo que se mencionó, pero me puedo equivocar, la 17, 18, 20, creo la 26, 28 y la 302. Pero me dijo además que le había dicho que algunos de sus compañeros se los habían llevado a la comandancia de la policía batallón o barandilla. Le dije que no veía de ahí y que no había visto ninguna persona. El líder estudiantil dijo que iría a declarar y pidió ayuda para buscar a sus compañeros que se habían escondido después de la balacera. El subprocurador llevó a Flores Maldonado con otro estudiante y una mujer a buscarlos. Los 3, bajo la lluvia, iban gritándoles a sus compañeros. Los primeros los encontramos en la azotea de una casa, contó el funcionario. Fueron a sus domicilios particulares y a una tienda de la cadena Oxxo, de donde salieron más sobrevivientes. Entonces La Parca le pidió ir al batallón y el subprocurador lo llevó a la base de la Policía Municipal de Iguala. Afuera estaba la patrulla del Grupo Especial de Reacción Inmediata, GERI. Le pregunté qué hacía ahí la patrulla y los integrantes del grupo me dijeron que los habían mandado a custodiarme. Les pregunté si alguien había entrado o salido en el tiempo que ellos estaban ahí. Me dijeron que nadie. Abunda Martínez Chávez. Felipe Flores le informó que no dejaban entrar a los policías municipales en la base de la Policía Federal. Blanco Cabrera le ordenó concentrar a los elementos en las oficinas de la Crápol para que ahí se les tomaran las pruebas. Esto, explicó, con el fin de evitar una pelea con las víctimas del delito, que se caracterizan por ser agresivos. Junto con La Parca y su amigo revisaron las celdas de la base municipal, con el mismo resultado. No vimos a nadie. El juez de la barandilla, Ulises Bernabé García, nos dijo que nunca había ingresado nadie, por lo que le pregunté a La Parca si a él le constaba eso, que había estudiantes detenidos, y me dijo que a un amigo le constaba. Le pregunté al Ministerio Público y al delegado regional de la Policía Ministerial si había visto entrar a alguien o salir y me dijeron que no. Cuando el subprocurador regresó de la sede de la Fiscalía Regional, ya estaban ahí los familiares de los avispones y de los normalistas, maestros, peritos y personal del ministerio. También había llegado ya el fiscal general Blanco Cabrera. Al tratar Martínez Chávez de convencer a los normalistas para que declararan, estos gritaban porras como si fuera un evento y decían que esa era la forma de sacar su ira. Uno de ellos, que no sé quién sea, decía que para eso se habían preparado durante años. El fiscal general se trasladó a la base de la Policía Estatal y ordenó al subprocurador que fuera para allá. Todo ese tiempo el jefe de policía municipal, Felipe Flores, estuvo esperando instrucciones en la explanada de la Fiscalía de Iguala. Le preguntó al subprocurador si lo podía llevar, ya que no tenía vehículo y debía pedirles las armas a sus subalternos para ponerlas a disposición del ministerio e indicarles que se hicieran las pruebas voluntariamente. El
propio Flores sugirió citar a la Crápol a los 2 turnos de policías municipales para investigarlos. Cuando arribaron a la Crápol, ya estaban concentrados afuera las policías municipales. Flores Velázquez cumplió su compromiso de retirarles las armas y entregarlas al Ministerio Público. Todos se fueron formando para darle unas armas a un secretario, para después ponerlas a disposición del Ministerio Público, admite el subprocurador en su declaración. Los peritos tomaron fotos, huellas y pruebas de Harrison a las policías municipales, quienes se sometieron ellos voluntariamente. Las fotos fueron enviadas a la Fiscalía Regional y esa tarde se había identificado a algunos participantes en los operativos contra los normalistas, es decir, de aproximadamente 150 fotos, se había identificado por fotografía 19 y había declaraciones de que habían intervenido patrullas. La tarde del 27 de septiembre ya teníamos 22 personas identificadas como probables responsables. A partir de entonces, se comenzaron a tomar declaraciones como las de Felipe Flores Vázquez. El subprocurador dijo que afuera de la Crápol se reunieron microbuseros y cerca de 300 personas, quienes gritaban que no iban a permitir que se llevaran a los policías. Según Martínez Chávez, fue entonces cuando los uniformados municipales comenzaron a gritar lo mismo. Así justificó la detención de 22 de estos, 19 de ellos supuestamente identificados por los estudiantes en las fotos y los otros 3 porque presuntamente estaban en las patrullas cuando se perpetraron los ataques. En la declaración ministerial, el subprocurador jurídico aseguró que Felipe Flores y otros policías salieron corriendo y eran cobijados a recibo afuera como héroes por las 300 personas que estaban, y estos policías empezaron a rodearnos por las afueras del destacamento. Es más, vi cuando algunos se quisieron subir al helicóptero en el que se fue el secretario de Seguridad Pública estatal Leonardo Vázquez Pérez. Antes esas supuestas amenazas, la fuerza estatal llevó hasta Acapulco a los primeros 22 policías municipales detenidos bajo el cargo de homicidio de 2 estudiantes. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Flores Velázquez, fue citado a ampliar su declaración ministerial al otro día. En el momento en que declaró, no se tenía nada en su contra por estos hechos, los ataques, indicó Martínez Chávez. Hasta ese momento pensé que ya habíamos cumplido, pero empezó el relajo de que había 57 personas desaparecidas y que se los habían llevado el ejército, la Policía Federal, los municipales, y hasta ese momento se presentó una denuncia formal con nombres de supuestos desaparecidos, los cuales después bajaron a 43 personas, declaró el funcionario, y señaló que para él, desde un inicio, todo fue obra de la banda delictiva Guerreros Unidos.